En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto, este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Cada cierto tiempo, escándalos de sacerdotes pederastas, homosexuales y que abandonan los hábitos para compartir el resto de su vida al lado de una mujer sale a la luz pública. Posiciones legales y de la alta jerarquía de la Iglesia tratan de minimizar un poco estas actitudes, pero para muchos esto a largo plazo se ha ido convirtiendo en un denominador común de doble moral. ¿Tiene la Iglesia Católica doble moral? Es el tema que estamos debatiendo esta noche y para que ustedes compartan con nosotros este debate queremos ponerlos en contexto con los siguientes argumentos. Dios nos hizo cuerpo y alma y el ser humano no deja de ser humano por ser espiritual. Los casos se repiten una y otra vez. Sacerdotes que abusan de menores, padres delatados por su condición homosexual, jerarcas que deciden ser felices al lado de una mujer. Situaciones como la del padre Alberto Coutier, que tras 15 años de sacerdocio católico abandonó su fe para engrosar las de la Iglesia anglicana. Todo por enamorarse de una joven con la que decidió reiniciar su vida como hombre casado. Hoy he decidido oficialmente entrar en una nueva familia espiritual dentro de la gran sombría del cristianismo. O el padre español José Mantero, suspendido públicamente por las autoridades eclesiásticas al confesar su homosexualidad. Por mi culpa, por tu culpa. O el del belga Roger Joseph Van Gelu, quien en abril de 2010 fue denunciado por su familia al confirmar el abuso en contra de su sobrino. La comisión que investigaba en Bélgica casos de pedofilia al interior de la Iglesia Católica engrosan la lista creciente de actos que el Vaticano prefiere mantener con bajo perfil y que minan seriamente a su credibilidad. ¿Pero estos hechos ratifican una doble moral por parte de la Iglesia Católica? Ese será nuestro tema de hoy y ustedes dictarán el veredicto. Existe una doble moral en la Iglesia, es el tema que estamos debatiendo esta noche aquí en Veredicto. Recuerden que ustedes ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv encontrarán dos casillas, una perteneciente a la Fiscalía y otra a la Defensa. También recuerden que recibimos todas sus opiniones y comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc y de nuestro fanpage en Facebook. Ahora vamos a pasar entonces, entramos en materia y les vamos a presentar a los invitados de esta noche. En la Fiscalía hoy nos acompaña el doctor Jorge Andrés Hernández, licenciado en Filosofía y Letras y profesor de la Universidad del Rosario. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches para todos los televidentes. La Fiscalía va a intentar defender la idea de que existe una doble moral en el comportamiento de la Iglesia, con una serie de argumentos que desarrollaremos a lo largo del programa. Presentamos también esta noche a quien asumirá la defensa. Se trata del doctor Jesús Herrera, él es el director de la organización Voto Católico Colombia. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches a los televidentes y muchas gracias por esta invitación a defender a la Santa Iglesia Católica. Perfecto, comenzamos entonces nuestro debate con la Fiscalía. Tiene 4 minutos, doctor Hernández, para exponer sus argumentos. Bueno, la Fiscalía lo que va a tratar de argumentar es que existe un doble estándar moral en la postura de la Iglesia Católica respecto a hechos que son de público conocimiento. Por un lado, percibimos en el comportamiento de la Iglesia un juicio permanente cuando los seres humanos expresan y viven y desarrollan su sexualidad de manera libre, y en especial vemos un ataque constante y sistemático a todo lo que significa la comunidad homosexual cuando simplemente vive su sexualidad. Sin embargo, paralelamente o al mismo tiempo, observamos que pese a escándalos sistemáticos y reiterados, porque muchísimos miembros del clero que se consideran mediadores entre la humanidad y una deidad, viven también su sexualidad e incluso ejercen o viven su sexualidad homosexual o sexualidad heterosexual, pero incluso hemos tenido muchísimos casos de pederastia, lo cual nos ha demostrado que finalmente la institución de la Iglesia también es una institución puramente humana, pero la doble moral se desarrolla cuando percibimos que, por un lado, se cuestiona a los humanos que viven libremente su sexualidad, pero cuando se trata de sus propios miembros hay toda una tradición de secretismo en la Iglesia, de incapacidad de que esto se debata públicamente e incluso de proteger a sus miembros que son acusados
de vivir su sexualidad libremente. Lo que la Fiscalía va a plantear es que la Iglesia tendría que humanizarse, la Iglesia tendría que aceptar que la sexualidad hace parte de la vida humana, tanto en los heterosexuales como en los homosexuales, pero que allí se configura un doble estándar, porque por un lado se creen trascendentales y al margen de los debates humanos, pero por el otro lado lo que demuestra es que son humanos y simplemente humanos. ¿Usted quiere decir, doctor Hernández, en ese sentido es que la Iglesia tiene conocimiento de la homosexualidad de alguno de sus miembros? Pero por supuesto, eso es Vox Populi, es decir, yo creo que no solamente para la gente que habita la Iglesia, sino para gente que está fuera de ella, la gente que tiene contacto con sus ministros o con lo que llamamos sacerdotes, eso se sabe plenamente y yo creo que además es un asunto absolutamente comprensible, es decir, los sacerdotes son tan humanos como el resto de los humanos. La Iglesia lo sabe, pero todavía sigue existiendo allí la consideración de que, como hace parte de una institución trascendental y divina, no merecen los mismos juicios que el resto de los humanos. ¿Usted es católico? No. ¿Qué sería para usted lo ideal en ese sentido de la Iglesia? ¿En qué sentido? En el comportamiento al interior de la Iglesia. Yo lo que creo es que, es decir, fíjense que yo, por ejemplo, viví en Alemania muchos años y tuve muchos contactos con gente de la Iglesia luterana y lo que percibí es que el sacerdocio, cuando está establecido como una forma de vida humana para compartir con otros humanos, para compartir las penurias de la vida humana, yo creo que los sacerdotes, yo creo que hay que abandonar ciertos dogmas de la Iglesia, yo creo que habría que abandonar el dogma del celibato, etcétera, y permitir que los miembros de la Iglesia vivan al lado de sus feligreses de una forma tan terrenal y pagana como el resto de los humanos. Doctor Hernández, para usted tengo una pregunta. La formula la directora del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Colombiana, Daniela Cardona. Veamos. Si se cree que sí hay una doble moral en la Iglesia respecto al tema de la homosexualidad, yo quisiera conocer si las personas que consideran esto conocen de los manejos y el trabajo, los procesos que hace la Iglesia para el manejo de sacerdotes infieles a su vocación. No, fíjense que de hecho el gran debate precisamente ha sido el que la Iglesia, y fíjense que el Papa Francisco que ha dado muestras de que existe una liberalización dentro de los sectores de la Iglesia, el Papa Francisco ha reconocido que la Iglesia ha cometido errores en los procesos, por ejemplo con pederastia, que ya no se trata simplemente de unas manzanas podridas como se argumenta, sino que se trata de un problema estructural en el seno de la Iglesia. Hay una tradición de secretismo. Fíjense, por ejemplo, que hay unos famosos procesos que se llaman crímenes de solicitación, y es cuando los sacerdotes en medio de la confesión instigan a sus feligreses a tener algún tipo de acto sexual. Fíjense que si alguna persona denuncia, algún laico denuncia que su sacerdote le invitó a tener un acto sexual, bajo pena de excomunión el denunciante no lo puede hacer público. Es decir, hay todo un marco de secretismo y de prohibición, de que eso se debata un poco para mantener su santidad y su majestad de entidad trascendental. Y yo creo que ahí tenemos que decir, yo soy abogado y creo que una de las condiciones fundamentales de todo proceso es que sea público y creo que el Papa Francisco va en la dirección correcta de que estos procesos los conozca la comunidad, y yo creo que eso permitirá que los feligreses de esta religión puedan sentirse más identificados y sentir que allí se establece realmente justicia en ese tipo de procesos. Perfecto, doctor Hernández, muchas gracias. Para complementar su posición, usted puede tomar asiento y vamos a invitar entonces a su testigo a pasar al estrado. Se trata del abogado de la Universidad del Rosario, el doctor Jorge Sarmiento Forero, quien es además teólogo de la Universidad Javeriana, profesor en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, y ha escrito sobre la relación de derecho y género y la importancia que tiene para el ordenamiento jurídico el reconocimiento de la diversidad sexual. Muy buenas noches, doctor Forero, gracias por acompañarnos, puede tomar asiento. Comenzamos con el interrogatorio, doctor Hernández. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hay un asunto que uno finalmente deduce de todos estos debates, y una de las cosas que uno se pregunta es ¿por qué existe en la Iglesia esa intención sistemática de plantear que el único problema moral es lo que ocurre en una cama, es lo que ocurre bajo unas sábanas, es lo que ocurre, digamos, lo que hagamos con nuestro cuerpo? ¿Por qué la moral se enfoca exclusivamente en el problema de la sexualidad?
y en el problema de cómo la ejercemos y con quién lo hacemos, y por qué no en los grandes problemas nacionales, morales. Uno diría, un país agobiado por la corrupción, por el robo de los dineros públicos, por la violencia, por el homicidio. ¿Esos no son los grandes problemas morales de esta nación? Para responder su pregunta, me parece importante recordar que la Iglesia, en un primer momento, sobre todo con San Agustín, lee a Platón y introduce dentro del discurso cristiano todos esos elementos temerosos del cuerpo, todos esos elementos que, rechazan lo humano. Y eso llevó a que la Iglesia precisamente se concentrara en lo humano, en lo sexual como algo negativo, desconociendo que la sexualidad es propia de la naturaleza humana. De hecho, en el Medioevo fueron famosos los documentos con los cuales se le enseñaban a los curas cómo confesar. Y esos documentos, en lugar de estar mirando hacia el contexto, hacia los problemas sociales, lo que hicieron fue mirar hacia las sábanas. Y esos documentos que los curas utilizaban para su aprendizaje, para ser buenos confesores, terminaban eran pequeños libros de Kama Sutra, pequeños libros de erotismo, desprendiéndose de la connotación, de la real connotación moral. Desafortunadamente, este discurso ha llevado a eso, a que la Iglesia centre su atención en lo sexual y desconozca la parte social del hombre. Y si nos ponemos a leer, si leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Jesús poco y nada tuvo que ver con la sexualidad. Jesús se concentró, el mensaje cristiano se concentra en la relación del hombre con los otros. Jesús nunca, en su vida pública, rechazó la expresión humana, rechazó la expresión sexual del hombre. Lo que Jesús rechazó fue la opresión, lo que Jesús rechazó fue la injusticia, lo que Jesús vino a rechazar fue precisamente esas estructuras de poder que no dejan que el hombre y la mujer sean plenamente humanos. Y también es muy bien conocido por todos la frase de amaos los unos a los otros como yo los he amado. Sí, sin duda, Jesús, el discurso es un discurso que incluye al otro. Jesús, en su momento histórico, fue absolutamente revolucionario, no solamente por la manera en cómo murió en la cruz, sino fue revolucionario porque incluyó al otro. Jesús fue capaz de hablarle a los samaritanos, que eran los que estaban excluidos del templo. Jesús fue capaz de hablarle a los paganos. Jesús fue capaz de dejarse tocar por una mujer hemorroísa que era totalmente excluida. Jesús se deja tocar por eso. Y Jesús tiene una respuesta de inclusión y de amor. Y eso parece ser que hoy es lo que la Iglesia olvida. Doctor Forero, le preguntaba al doctor Hernández si era católico, me respondió que no. ¿Usted, con ese conocimiento que tiene, tuvo algún acercamiento con la Iglesia? Por supuesto, estudié más de 7 años teología en la Pontificia Universidad Javeriana y pues tuve un contacto directo con los presbíteros, que son los que generalmente son los maestros de nosotros, y también con los futuros estudiantes al presbiteriado. Y quiero hacerle una precisión porque muchas veces hablamos de sacerdote y sacerdote es una categoría que no es del Nuevo Testamento. El sacerdocio es una categoría del Antiguo Testamento. Era una posición jerárquica, una posición que ponía a la persona por encima. Jesús deconstruye esa concepción y hablas de servicio. Jesús nunca ordenó a nadie. Jesús ni ordenó a Pedro, ni ordenó a Pablo, ni ordenó a nadie. Jesús lo que hizo fue entregarle y darle la misión de un servicio. Entonces la Iglesia se equivoca cuando nombra y cuando dice que tiene sacerdotes. Lo que la Iglesia tiene son servidores. Servidores para la justicia, servidores para que se den los cambios estructurales en el mundo. Doctor Hernández, ¿usted tiene alguna otra pregunta? Sí, yo quería plantear sobre ese punto. Básicamente el argumento de fondo en la crítica de muchos sectores oficiales de la Iglesia, y digo oficiales porque uno tiene la percepción cuando conoce sacerdotes de a pie que en la calle ya muchos sacerdotes aceptan que viven su sexualidad libremente e incluso viven su homosexualidad. Sin embargo, la postura oficial que se presenta es que hay allí una naturaleza desordenada. La gran pregunta que uno se hace es, si Dios creó al hombre y a la mujer y es su creación más excelsa y le dotó de una sexualidad, la Iglesia no tiene allí un problema, una aporía, cuando de alguna manera está diciendo que esa naturaleza de cómo Dios creó al hombre y a la mujer
tiene un problema en su construcción. Eso no sería una especie de herejía, es decir, plantear que el diseño, el mayor, el más bello diseño de Dios es desordenado y está mal hecho. Y que no solamente estamos hablando de una conducta homosexual, perdón que lo interrumpa, sino también de esas relaciones y de lo que hablábamos, que muchos dejan los hábitos para continuar su vida al lado de una mujer y otros ni siquiera dejan los hábitos. Claro, por supuesto es una honda contradicción de la Iglesia el afirmar que esas son conductas contrarias o son conductas intrínsecamente desordenadas, porque si Dios nos creó a su imagen y semejanza, todo lo que nosotros hagamos con conciencia, con reflexión, no tiene por qué atentar contra Dios. De igual forma, ese documento es un documento en concreto, el único que califica de esa manera las conductas como conductas desviadas, aquellos actos homosexuales, que es el catecismo. El catecismo es un documento que expidió el Santo Padre Juan Pablo II en el año 97 y se ha puesto, digamos, de presente como el máximo documento de la Iglesia frente a la homosexualidad, desconociendo que como cristianos lo que nos rige a nosotros es el Evangelio, es el Nuevo Testamento. Y si en el Nuevo Testamento no encontramos ningún reproche, ni se califica a aquellas personas que cometen actos homosexuales como intrínsecamente desordenados, eso tiene que ser, digamos, el apoyo sobre el cual la Iglesia tenga que deconstruir su discurso y abrirse a estas nuevas tendencias y a estas nuevas orientaciones que son fruto de la creación, del amor de Dios. Perfecto. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer al defensor, ya se los había presentado el doctor Jesús Herrera. Vamos a comenzar entonces con el contrainterrogatorio. Doctor Herrera. Bueno, señor Sarmiento, usted es teólogo de la Javeriana. Sí, por supuesto. Y nos cuenta que en esos estudios ha conocido a muchos sacerdotes. Yo quisiera preguntarle en primer lugar, ¿cuántos de esos sacerdotes que usted conoce son pedófilos, pederastas u homosexuales? Bueno, yo creo que usted ahí tiene que ser bastante claro, porque una cosa es la homosexualidad y otra es la pederastia. Sí, yo lo uso, englobando el máximo posible. Entonces ahí sí me veo imposible a responder su pregunta, porque una cosa es la homosexualidad y otra cosa es la pederastia. Si usted me hiciera la pregunta de cuántos homosexuales, le puedo contestar o cuántos pederastas, pero yo no creo que sea justo combinar en un mismo paquete, bajo un mismo título, entonces, la homosexualidad por separado. Sí, claro, porque es que los homosexuales no son pederastas, al contrario, los homosexuales son muchas veces los que no son pederastas. ¿Puede responderle entonces la pregunta? Sí, por supuesto, pero si me la formula dividiendo las dos categorías. ¿Cuántos sacerdotes pederastas conoce usted? Hasta el momento ninguno, y ojalá que no tenga que conocer, porque me parecerá muy triste ver esta realidad. ¿Y cuántos sacerdotes homosexuales? Muchísimos. Sería capaz de decirle que el 90% de mis compañeros de teología son hombres o mujeres homosexuales. Usted hablaba que a los católicos no nos rige el catecismo, sino el Nuevo Testamento. Lo cual pone en duda, digamos, que el Nuevo Testamento es origen de la tradición de la Iglesia, pero quisiera preguntarle si conoce qué dice San Pablo en el Nuevo Testamento sobre la homosexualidad. Claro, yo vuelvo y repito, o sea, el documento, el texto que nos hace realmente cristianos no es el catecismo, eso es una reducción. Lo que a nosotros nos da la identidad es el Nuevo Testamento. Pero, doctor Forero, ¿sabe lo que dice San Pablo? Sí, por supuesto, rechaza, pero hay que entenderlo, hay que leerlo, hay que interpretarlo. Nada sacamos con entender y solamente quedarnos con las frases. Hay que leerlas en un contexto. ¿Qué dice doctor Herrera para que los televidentes se entren en contexto? San Pablo habla en una oportunidad a la iglesia de Corinto y resulta que esta era una iglesia que justamente por la tradición helénica estaba afectada por muchos problemas de homosexualidad. Y en ella dice que justamente por haber abandonado a Dios, Dios los había castigado haciendo que hombres se acostaran con hombres y mujeres se hubieran acostado con mujeres. Entonces, en un primer lugar, coloca la homosexualidad como un castigo por pecados anteriores. Y en otra oportunidad dice muy claramente que ni los afeminados ni los que se acuestan con hombres entrarán al reino de los cielos. Teniendo esa claridad, podemos continuar entonces con el interrogatorio, doctor Herrera. En ese sentido, ¿no cree usted que palabras de San Pablo son igualmente válidas para los católicos de hoy en día? Por supuesto que las palabras de San Pablo son válidas, pero vuelvo e insisto,
que tienen que ser interpretadas. De hecho, yo los invito a los televidentes a que lean un artículo que yo publiqué respecto a esa interpretación, cómo debemos interpretar hoy, en el siglo XXI, a San Pablo, porque no podemos seguir leyendo los textos de manera aislada, de manera descontextualizada. Hay que leerlos, interpretarlos, dándoles el sentido, verdaderamente buscando qué era lo que decías, qué era lo que quería decir San Pablo en ese acápite en concreto. Doctor Forero, si el celibato es uno de los requisitos de la Iglesia, ¿qué opinan sus compañeros homosexuales? Yo vuelvo y le insisto, dejemos de hablar de sacerdotes. Porque cuando hablamos de sacerdotes les damos esa categoría no, yo superior. digo para entrar a la iglesia, para ingresar a la iglesia. Sí, pero para hacer ese ministerio es el ministerio del presbiteriado. Nunca Jesús ordenó un sacerdote, ni la ordenación, digamos, es mal llamada sacerdotal. Lo que eso es una ordenación presbiterial, con misión hacia el servicio. ¿Alguna otra pregunta? Y las autoridades, digamos, si los superiores jesuitas son conscientes de la orientación homosexual o conocen la orientación homosexual de esos candidatos. Nosotros somos una facultad universitaria, nosotros no somos un seminario. Y en la medida en que no somos un seminario, pues existen diferentes tipos de estudiantes, unos que son religiosos, otros que no son religiosos. Y entre los que son religiosos no solamente hay jesuitas, también hay, no sé, benedictinos, hay digamos, religiosos de Calasanz, hay religiosos salvatorianos, hay, en fin, una cantidad de congregaciones que estudian en la Javeriana. ¿Usted sabe si sus superiores son conscientes o no, pues yo no soy religioso, digamos, no tengo por qué conocer cuál es el manejo, pero muy seguramente las autoridades, o no sé, las autoridades o los religiosos pues sabrán de esas circunstancias y resaltan es la habilidad y sobre todo resaltan son las buenas capacidades, las buenas aptitudes y esa vocación de servicio que lo que debe caracterizar a un ministro ordenado. Yo creo que ellos lo conocen y en la medida en que están dedicados y que tienen esa vocación de servicio, muy seguramente van a llegar a ser excelentes presbíteros de ejemplo. Doctor Forero, muchísimas gracias. Ha terminado entonces aquí el segmento de la Fiscalía. Recuerden, ustedes ya van teniendo una postura clara y pueden emitir su voto desde su hogar a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Recuerden también que recibimos todas sus opiniones y comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc, y de nuestro fanpage en Facebook. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos, entonces tendremos la postura y los argumentos de la defensa. Regresamos a Veredicto. Nuestro debate de esta noche tiene la Iglesia doble moral. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de escuchar los argumentos de la Fiscalía, así que comenzamos ahora con los argumentos de la defensa. Doctor Herrera, usted tiene la palabra. El 13 de octubre de 1884, mientras celebraba la Eucaristía, el Papa León XIII tuvo una visión y en esta visión vio cómo a Satanás se le daban 100 años de libertad para actuar dentro de la Iglesia Católica. En ese momento ordenó que en todas las Eucaristías se rezara un exorcismo a San Miguel Arcángel para que ayudara a combatir contra esta infestación que acontecería. Más o menos 100 años después, en 1972, el Papa Pablo VI tuvo que admitir en una homilía que el humo de Satanás ha entrado por una rendija en el templo de Dios. Esto conmocionó en su momento a la Iglesia Católica, que ya en ese momento veía una cierta crisis a causa de la multiplicación de herejías dentro de la Iglesia, de un relajamiento general de la disciplina eclesiástica, pero sobre todo lo que demuestra es justamente cómo hubo realmente una infiltración de un movimiento herético dentro de la Iglesia. Nadie aquí va a negar que realmente estamos pasando por un momento difícil, que el movimiento homosexual ha logrado infiltrar la Iglesia Católica, como pues valiéndose justamente de ese secretismo que algunos denuncian y de la complicidad entre los sacerdotes que han estado involucrados en estos casos. El padre polaco Dariusz Oko hizo un estudio muy detallado sobre cómo fue que homoherejía, que es como él llama a la ideología de género, que pretende que la Iglesia acepte la homosexualidad, fue justamente convirtiéndose en una especie de homomafia, es decir, una red subterránea de sacerdotes y clérigos que se encubrían mutuamente para
evitar ser descubiertos en su doble vida homosexual. Justamente cuando vino a estallar el escándalo de pederastia, el entonces secretario de Estado Tarcisio Bertone dijo que realmente este era un problema de homosexualidad dentro del clero, y en ese momento los medios de comunicación le cayeron encima. Pero el sacerdote, el psiquiatra encargado por la conferencia episcopal para analizar esos casos de homosexualidad dentro del clero, justamente ratificó ese elemento. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos no eran tanto de pedofilia, es decir, de abusos sexuales de niños pequeños, sino de efebofilia, es decir, de abuso sexual a hombres jóvenes, es decir, de abuso homosexual. En ese sentido, las estadísticas son claras que el problema de la pederastia está íntimamente ligado a un problema de homosexualidad dentro de la iglesia. Muchos de estos jóvenes que están haciendo carrera hacia el sacerdocio y que pueden declararse abiertamente homosexuales, pero que quieran cumplir con el celibato, ¿podrían tener las puertas abiertas en la iglesia? En el 2005, el Papa Benedicto XVI ordenó por vía del secretario de Estado que emitieran un documento para el discernimiento vocacional. Y justamente en este encontraron que el hecho de ser homosexual implica una constitución herida de la psique a nivel emocional que impide que el sacerdote desarrolle la paternalidad que implica el asumir el sacerdocio. Por eso obligaron a que ningún seminarista con tendencias marcadamente homosexuales repetitivas o que acepte en cierto modo que la homosexualidad debe ser cambiada sea admitido al sacerdocio, justamente por el efecto de los escándalos. ¿Y desde su posición a usted no le preocupa lo que está pasando con estos estudiantes? Por supuesto, es que justamente esa es la fuente de la crisis de la iglesia. ¿Cómo es que en ciertos lugares personas de autoridad dentro de la iglesia permiten que esto pase, cuando las instrucciones que han venido desde el Vaticano de Roma dicen todo lo contrario? ¿Y dónde queda amados los unos a los otros, como yo los he amado, como mencionábamos ahorita? Cristo nos invitó a amar, pero cuando uno ama a otra persona, nunca va a hacer algo que vaya en contra de su dignidad. Y los actos homosexuales afectan a la dignidad tanto de las dos personas que están involucradas, porque son desordenados, y cuando hablamos de desordenados se refiere justamente a que están en contra de la misma naturaleza biológica de esa sexualidad. Doctor Herrera, lo voy a invitar a que responda, como en el caso de la Fiscalía, la siguiente pregunta. La formula antropólogo exdecano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional y candidato a la rectoría de la misma, Fabián Sanabria. ¿No será que la cuestión de la homosexualidad entre los sacerdotes es una cosa de otros países y que en Colombia no se da? ¿Seremos tan honestos como para decir la verdad o hipócritas como para ocultarlos? ¿Es algo de Marcial Maciel en México y en Colombia los casos de pederastía no se han dado? ¿Cómo se sortea eso en la iglesia? Quizá dos preguntas en una, usted tiene la palabra. Bueno, el punto que él toca es fundamental para entender la crisis y el escándalo que hubo alrededor de los abusos sexuales, porque se habla de un fenómeno global en la Iglesia Católica, pero cuando se examinan al detalle se da cuenta que son escándalos, sí, pero están centrados en ciertas regiones, en ciertas diócesis, donde al parecer hubo justamente esa negligencia por parte de las autoridades de la Iglesia para aplicar la disciplina que les fue encargada. Tenemos en algunas diócesis de Estados Unidos que fueron foco de numerosos escándalos, en Irlanda, en Bélgica, aquí en Colombia ha habido algunos casos aislados, en México estuvo el caso de Marcial Maciel, que fue, es un caso sui generis, porque él tenía un movimiento alrededor suyo en el cual supo mantener el hermetismo para evitar que en Roma se conocieran de sus abusos, pero realmente cuando uno examina la distribución geográfica de estos casos se da cuenta que no es algo que esté afectando a toda la iglesia, sino justamente a ciertas diócesis en los cuales los obispos han sido negligentes para investigar y evaluar estos casos. Pero a toda la iglesia en general sí, porque cada vez están perdiendo más adeptos. La iglesia pierde adeptos en ciertas regiones nuevamente. En Europa sabemos que hay un descenso en la Iglesia Católica. En América Latina la pérdida es un poco relativa, pero hay regiones como Asia o África donde la iglesia está creciendo exponencialmente.
Perfecto, doctor Herrera, muchas gracias, lo invito a tomar asiento. Ahora vamos a llamar a su testigo a pasar al estrado. Se trata del doctor Diego Vargas, abogado, comunicador social, catedrático, profesor de ética de la Universidad Católica de Colombia y de la Universidad La Gran Colombia. Doctor Vargas, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Doctor Herrera, puede comenzar. Profesor Diego, usted ha trabajado numerosos años con la Iglesia Católica. Sí, más o menos 25 años he estado metido en el proceso de un cristiano católico que quiere mostrar a Cristo vivo. ¿Conoce usted más o menos cuál es el procedimiento o cuáles son las directrices que tiene la Iglesia para afrontar los casos de abuso sexual o las denuncias por homosexualidad? Dentro del contexto de la Iglesia, en los casos mundiales, pues no podría acotarle de manera puntual. Pero lo que sí se sabe es que a nivel diocesano, cada iglesia es particular, por eso se habla de diócesis particular, y su obispo es autónomo y es como el gerente, digámoslo así, de esa diócesis. Y es el responsable directo de si conoce los casos en particular, depende del caso, pues hace un proceso, por eso está el derecho canónico, y hace un proceso vital para mirar y evaluar qué fue o cuál fue el acto o la circunstancia que este sacerdote o el otro, pues en el cual cometió como tal. Y hay unos aspectos canónicos que la Iglesia como tal tiene para decir, hasta dejarlo en la parte laical, o sea, quitarle el poder, el poder servir como presbítero, que es el término, no sacerdote, sino presbítero, de servidor de la Iglesia como tal. El tema de hoy de nuestro debate, para usted, ¿la Iglesia tiene doble moral? No, es que lo que pasa es que cuando uno habla de iglesia, uno quiere, disculpen la expresión, encajonar toda la iglesia en un solo ámbito, en una sola acción. Resulta que la iglesia somos muchos, la iglesia son los obispos, son los sacerdotes, yo soy bautizado, soy iglesia. Y dentro de ese contexto, lógicamente, cuando hablamos del homosexualismo o cuando hablamos de prácticas individuales, son individuales. Una cosa es el acto, la conducta individual, otra cosa es la persona. Y una cosa es la doctrina, la base del Evangelio, y otra cosa es cómo algunos que participamos o que participan dentro de la iglesia podemos fallar de una manera o de la otra. Pero no es un conglomerado en el cual la iglesia dice esto, pero por debajo está diciendo otra cosa. Por el contrario, si hay, lógicamente, personas individualmente que cometen, digamos, esta dolorosa realidad, eso es una realidad, pero no por eso vamos a encajonar a la iglesia y que toda la iglesia, entonces toda la iglesia como tal está siendo de doble moral, ¿no? El mismo Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora, como lo decía el señor fiscal, su santidad Francisco, han pedido perdón y han hecho cosas fundamentales para corregir y tratar de que esa autoridad, me refiero a ese conducto de seguimiento, de control, de que no se vayan a actos totalmente contrarios, pues se realicen. Lógicamente, pues el catolicismo hay muchos millones en el mundo y depende de lo que decía el doctor Herrera, de cómo esos directivos son fáciles para, o sea, o cumplen la tarea de hacer el seguimiento, el control, el acompañamiento, o se hacen los desentendidos. Ahorita estábamos refiriéndonos a que muchos de estos casos salen a la luz pública y lo hacen gracias a los medios de comunicación, si no, no nos hubiéramos enterado de muchos de estos casos, ni del padre Alberto que tenía a su novia, luego estaba en embarazo. ¿Por qué si ellos tienen que hacer una serie de cursos para aplicar al celibato, por qué no retirarse antes? Exactamente, muy buena pregunta. La opción es voluntaria, es libre. Algo que Dios nos ha dado y desde el amor, desde la bondad de Dios, nos da el libre albedrío. Y en ese libre albedrío, cuando hablamos de vocación, si una persona un joven está inquieto a ser sacerdote, a entregar su vida al servicio de Dios y al servicio de la iglesia, es tal la calidad y el grado yo diría, de amor y de unión con Dios y con la iglesia para poder cumplir esos preceptos y cumplir con ese juramento o esas, digámoslo así, como esos consejos evangélicos que hacen en cada uno de los seminarios, que es la obediencia, la castidad y todos estos aspectos importantes. Si esas reglas fallan tanto, sería muy descabellado pensar que el día de mañana los sacerdotes también pudieran comprometerse y tener una familia. Lo que pasa es que el celibato está muy bien pensado y estructurado en el sentido de lo que cumple la función de presbítero. Bien se decía hace un momento, el presbítero es ese servidor que para que haya una mejor calidad de esa atención y de ese amor, de llevar ese mensaje de Cristo, de ese amor a cada corazón, pues tiene que dar el tiempo completo. Entonces, imagínese un sacerdote casado con hijos y con un montón de problemas que la educación del hijo pues desvía. Pero es el caso de un pastor.
el concilio en el cual se tomó esa decisión de iglesia como tal, porque el hecho es, yo no puedo abandonar a mis hijos. Si yo soy padre, ¿cierto? Yo tengo una responsabilidad con mis hijos, tengo una responsabilidad con mi esposa, tengo una responsabilidad. Yo soy padre, tengo 3 hijos, si yo no trabajo, si yo no me dedico para que mis hijos tengan una educación, para que tengan una formación adecuada, para que no se me desvíen en el camino, pues mal haría irme a hacer otras cosas que no son. Entonces, perfecto. Esa es como la base central del celibato. Doctor Herrera, ¿alguna otra pregunta? Sí. Entre 1991 y el 2000 hubo más o menos 290.000 casos de abuso sexual en las escuelas públicas norteamericanas, según reporta la Virginia Commonwealth University. ¿Por qué no se habla en los medios de un escándalo de abuso sexual entre los docentes estadounidenses? ¿O por qué, por ejemplo, no se habla no se toca el tema del celibato cuando también hay casos de abuso sexual por pastores protestantes casados o rabinos judíos, por ejemplo? Hay un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta acá. Cuando nosotros hablamos de iglesia, cuando nosotros hablamos de servicio, cuando nosotros hablamos de un montón de estas características que deben identificar a un presbítero, pues lógicamente el punto es que la iglesia como tal, para el mundo entero, quieranlo o no, es una institución de respeto. Y como el fundamento en lo que cree, que lo decían bien hace un rato, en el Evangelio, debe permear, y es uno de los que ha construido el concepto de persona y dignidad como tal. Y dentro de este contexto, entonces, lógicamente hay en algunos sectores, y especialmente conozco lo que uno escucha, lo que uno ve y lo que uno le llega de información, colectivos homosexuales que quieren atacar muchísimo a la iglesia porque no les permiten, porque su análisis y su crítico juicio es hacia esa conducta homosexual. Entonces, lógicamente, aprovechado de los medios de comunicación y aprovechando un poco lógicamente ese papel que tiene el sacerdote de mostrar esa rectitud, esa entereza como tal, pues no les conviene de ninguna índole hacer publicidad de otro tipo de aspectos, ¿cierto? ¿Tiene alguna otra inquietud? Sí, ¿qué dice la Iglesia Católica sobre discriminación a las personas homosexuales? Para nada, la Iglesia no discrimina. Una cosa es, partamos del hecho que no existen personas homosexuales, son conductas homosexuales, son personas que tienen conductas homosexuales. Entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia? Lo que hace la Iglesia es hacer un juicio crítico sobre esas conductas, pero no va contra la persona humana. Aprovechando este tema, y el doctor Vargas está consultando algo con el doctor Hernández. Sí, porque usted plantea que no hay discriminación, pero a ver, la discriminación significa que tratamos de manera diferente a personas que son iguales. En el reciente debate sobre adopción de niños por parte de parejas homosexuales hubo conceptos de una universidad católica ligada a un grupo religioso ultraconservador que es el Opus Dei, en el cual se planteó claramente que, por un lado, que son enfermos, pero pues debemos tratarlos bien y no debemos tratarlos como enfermos, aunque lo son, para llegar a la conclusión de que no debemos conceder los mismos derechos a todos los seres humanos. Digamos, eso es una discriminación planteada por sectores católicos y sin duda la sentencia de la Corte obedece a que el catolicismo colombiano tal vez no está preparado para conferir los mismos derechos a estas personas, ¿o no? Pues preparado, no sé qué niveles de información manejen a nivel de fondo. Yo en el caminar de 25 años de iglesia, vuelvo, lo repito, nunca he escuchado que discriminen a ninguna persona, por el contrario. Lo que invita a la iglesia, y un documento que escribe una carta sobre la pastoral hacia personas homosexuales, precisamente lo que busca es acogerlos, tratarlos con delicadeza y hacerles caer en cuenta, si se creen cristianos católicos, ¿cierto? Es mirar ese compromiso que tienen como cristianos y que el comportamiento moralmente no es el adecuado. Porque eso es lo que hace la moral, es esa guía, es esa norma en la cual la persona dice, esto no es correctamente bueno porque va en detrimento de mí mismo, también puede ir en detrimento de otras personas. Pero le transmito la misma pregunta que le hacía también al doctor Herrera. ¿Pueden pertenecer a la iglesia y llegar hasta el sacerdocio si están dispuestos a cumplir con el celibato? ¿La iglesia aceptaría a una persona homosexual? Pues hasta ahora la iglesia no se ha pronunciado al respecto. Lo que se sabe es, por ejemplo, los seminarios cada 6 meses hacen una evaluación y un proceso psicológico y lo que buscan primero es que la persona a nivel humano sea madura para tomar una decisión de vocación. ¿Usted cree que si no le permiten a parejas homosexuales adoptar, le podrían permitir pertenecer al sacerdocio?
pues hasta ahora la Iglesia no se ha pronunciado y según los fundamentos cristianos y de Iglesia, yo creería que no. Doctor Hernández. A ver, ahora el defensor planteaba que existe una especie de conspiración contemporánea a partir de grupos homosexuales y que se han infiltrado en la iglesia, y si yo leí bien sus palabras, se trataba de una conspiración satánica. Entonces, un poco la imagen que se deduce de sus palabras es que la homosexualidad es un fenómeno de satanismo y de infiltración de la iglesia contemporánea. Curiosamente, hace 1 año y medio, una declaración del Papa, que es el máximo jerarca de la iglesia que ustedes defienden, decía en un viaje de regreso de Río de Janeiro a Roma, una declaración que fue considerada sorpresiva e histórica por parte del Papa Francisco, y dice textualmente: si una persona es gay, busca al Señor y tiene voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Sin embargo, el defensor decía que era una conspiración satánica. Lo que uno percibe es que en la historia siempre ha habido la homosexualidad, solo que ahora se pronuncia de una manera más libre. ¿Usted cree realmente que la homosexualidad o el homosexualismo es simplemente un asunto de lobbies infiltrados, satánicos y de una mafia? Bueno, primero quiero, doctor, corregirle que yo no le entendí eso al doctor Herrera. Lo que yo entendí es una locución que hizo León XIII, creo que fue, respecto a una visión que tuvo y que vio la infiltración del mal, pero no habló de que el mal era ser homosexual, habló de esa infiltración del mal. El mal se permite de las personas, hasta de personas de buena voluntad, para obrar y desviar las cosas que son virtuosas y las cosas que van en beneficio de la misma persona y de la sociedad, por un lado. Entonces, para mí no es, y tampoco lo dijo el doctor Herrera, de que sea una visión satánica. No he escuchado hasta ahora la primera versión, la que usted está mencionando respecto a eso. Que si haya una infiltración, sí creo, porque dentro del contexto social, histórico que hay a nivel general, a través de la iglesia, por ese, digamos, sigilo y esa prudencia que tiene, lógicamente ciertos factores de la sociedad, ciertos núcleos buscan meterse de tal manera de desviar esa realidad y ese objeto principal, que lo decía muy bien el testigo suyo, respecto a transmitir ese amor, a mostrar el amor, porque el amor es el que puede transformar las realidades y los corazones de los hombres. Si verdaderamente hubiera ese amor, si verdaderamente viviéramos a Cristo, tengamos la seguridad que no tendríamos conductas desordenadas. Tendríamos una vida plena. Por eso están los sacramentos, ayudarse para que uno pueda ser cada día más fuerte, más capaz. La gracia actúa en la naturaleza del hombre. Perfecto, doctor Vargas. Muchísimas gracias. La Fiscalía habla de doble moral de la Iglesia y la defensa dice que hay filtración del mal. Ustedes tienen la última palabra y nos darán su veredicto votando a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con los argumentos de conclusión. Regresamos a Veredicto. Ustedes ya han tenido la posibilidad de escuchar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa, y ahora damos paso a los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía. Bueno, yo planteo que creo que la defensa ha planteado que existe una conspiración y existe una infiltración del mal y existe una infiltración satánica y existe una naturaleza desordenada de los homosexuales. Es muy curioso de la naturaleza desordenada porque uno se pregunta, bueno, si finalmente la sexualidad humana, como plantean algunos sectores de la Iglesia Católica, no es un asunto fundamentalmente procreativo, es decir, eso es lo que ocurre en los animales. Es muy curioso que la Iglesia transfiere la sexualidad animal a la humana para decirnos que entonces la sexualidad humana tendría que ser fundamentalmente procreativa, cuando lo que observa uno, es decir, con simplemente observar cómo viven los seres humanos reales y de carne y hueso, es que la sexualidad es una fuente incomparable de placer y que la sexualidad humana es tremendamente diversa, tanto en la cultura heterosexual como en la cultura homosexual, de manera que yo creo que hay una incapacidad para enfrentarse a seres humanos diferentes que uno tendría que preguntarse, y es que estos seres humanos no fueron también creados por el Dios en el que ellos creen, o tendríamos que aceptar el argumento de que los homosexuales fueron creados por ángeles demoníacos y por Satanás y son una obra de Satanás, lo cual plantearía entonces que hay una debilidad en la creación divina. Yo, que no soy católico, diría eso me parece un coqueteo francamente con la herejía.
Creo finalmente que hay unos signos importantes de avance en el actual papado, de reconocimiento de esa diversidad de su pueblo, del pueblo de Dios, de los que creen, de esa diversidad de la sexualidad humana y de la diversidad de la fragilidad de los seres humanos, de la vulnerabilidad e incluso de sus propios ministros, es decir, de su propia iglesia, que finalmente es tan humana como los demás seres humanos. Perfecto. Alegatos de conclusión para la defensa, doctor Herrera. Bueno, la sexualidad es una parte fundamental del amor humano y este amor humano se expresa entre los hombres, pero con miras a la salvación del alma. El amor humano no puede estar desligado justamente de su condición creatural. El ser humano como criatura fue ordenado hacia la salvación y entre las funciones sexuales justamente está el desarrollo procreativo, porque fue con ese fin que le fue conferida esa capacidad sexual de amar, de amar sexualmente a las otras personas, porque hay distintos tipos de amor y el amor sexual, que es el amor entre cónyuges con miras a la procreación, es solo una de las formas mucho más elevadas de amar en el ser humano. La persona homosexual, aquí no vamos a afirmar que fueron creadas por Satanás. Evidentemente las personas homosexuales como personas son criaturas de Dios, pero no nacieron evidentemente homosexuales porque la creación de Dios es perfecta. Se sabe que la homosexualidad está generada por factores, trastornos en la infancia que lastiman la relación entre los padres y imposibilitan que la persona se identifique con ese sexo biológico. Bueno, ese es tema de otro debate, pero termine de convencer usted a los televidentes de por qué la Iglesia no tiene doble moral. La Iglesia no tiene moral porque su moral no pertenece a la Iglesia, pertenece a Cristo, pertenece al Evangelio. Y la Iglesia podría decir en este momento, como el lobby homosexual pretende, que la homosexualidad está bien, que no hay ningún problema con ser homosexual, que las parejas homosexuales son tan lícitas como las heterosexuales, pero eso no cambiaría nada, porque la Iglesia no es dueña del Evangelio, no es dueña de la doctrina y no puede cambiarlo a su antojo. Y entonces lo que estaría produciendo con esto, que es el gran objetivo de esta conspiración, es que las personas se condenen. Doctor Herrera, gracias. Doctor Hernández, también las partes ya no hablarán más. Ustedes solo tienen unos minutos para emitir su voto a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Recuerden que también recibimos todos sus comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Regresamos en unos minutos para dar a conocer el veredicto final. Regresamos a Veredicto, nuestro tema interesante debate de esta noche. ¿Hay doble moral en la Iglesia Católica? ¿Homosexualismo? Solo por poner un ejemplo. Ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la defensa doctor Jesús Herrera con un 72%. La fiscalía doctor Jorge Andrés Hernández obtuvo un 28%. Doctor Jesús Herrera, usted ha asumido esta noche como defensor de la Iglesia y de la transparencia de la Iglesia Católica. Los televidentes le han dado la razón. ¿Cómo asume este veredicto? Pues agradezco muy comedidamente a todos los televidentes que han decidido reconocer la verdad de la moral de la Iglesia. Aunque de todas maneras la doctrina de la Iglesia no se somete a votaciones, pues nos sentimos muy felices por este resultado. Perfecto, muchísimas gracias a los participantes, a los testigos, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este interesante debate, a ustedes los televidentes por haber compartido su voto a través de nuestra página de internet y por compartir sus opiniones a través de las redes sociales. Los esperamos el próximo lunes, 10 y 15 de la noche con otro tema de actualidad. Feliz noche para todos.